Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Hoy en la vacunación de los niños, en un centro de vacunación, una niña fue abordada por Andrea Mezquita, reportera de RPP, porque tenía un cuadro con una foto. Esta es la historia. ¿Por qué has traído el cuadrito y también un peluchito, no? Sí, ¿Por qué te quieres vacunar? Cuéntanos. vacuna sana persona, Sana las personas, exactamente. Cuéntanos de tu peluchito, ¿cómo se llama? mota, Mota. Entiendo. ¿Y lo has traído por qué? mi abraza, Para abrazarlo. Para abrazarlo más que nada. Ella estaba pidiendo tener un poco de fortaleza justamente y por eso es que ha traído esos objetos. Sí, ella con ese cuadrito quiere sentirse que su papá está con ella en estos momentos porque mi esposo esperó la vacuna y no se llegó a vacunar y se llegó a contagiar del COVID. Qué gesto tan conmovedor, enorme realmente, ¿no? Nuestro cariño para esta niña hermosa. Hablando de los niños, el ministro de Salud ha reportado el número de casos diarios que se están reportando en esta tercera ola en niños y niñas, y hay una enorme diferencia con respecto a casos diarios durante el 2021. En la práctica ha aumentado o se ha incrementado con un 0 más al final. Sí, evidentemente los casos pediátricos se han incrementado, digamos, de manera exponencial, ¿no? Hay que recordar que a fines del 2021 teníamos un promedio de 200 casos por día y ahora estamos en 2.500 casos pediátricos en la quincena de enero, ¿no? Un crecimiento muy importante, sobre todo en algunas regiones, ¿no? Como el Piura, Arequipa, donde tenemos más de 240 casos pediátricos por día de COVID. Eso nos pone en una alerta sanitaria importante. Hablando de alertas y alertas, hay una nueva variante. Sí, otra más. Pero esta variante se llama la hija de Omicron, según confirmó y detalló el doctor Elmer Huerta hoy. Es de una nueva variante a que la llaman, entre comillas, el hijo o la hija de Omicron. Y está ya en 40 países. En la India es el 5% de los casos de COVID, en el Reino Unido 4%, en Suecia y en Singapur 2% cada uno, pero la excepción es Dinamarca. En Dinamarca, Omar, Jorge, esta variante nueva, la BA2, explica entre el 50 al 81% de los casos y es el único país en el cual esta nueva variante ha logrado desplazar a Omicron. La hija de Omicron, ¿no? Ahora vamos a ver, tiene mayor prevalencia en Dinamarca, ojo. El ministro Eduardo González Toro, que carga con la mochila de Daniel Salaverry aún, porque en el Congreso él dijo que no iba a Salaverry a despachar en Perú Petro. Salaverry ya renunció, pero él intentó justificar así lo que pasó con Salaverry el breve. Porque de repente por desconocimiento le dieron esas cosas, pero ni bien yo declaré, el señor Salaverry dejó de ir allá y le prohibieron la entrada. Eso es verdad, ustedes pueden revisar la documentación y van a encontrar que él ya no volvió a ir. ¿Por qué? Porque sabía que estaban en falta. O sea, no creo que haya mentido, ni no creo que el Congreso se sienta burlado. Yo no miento y no voy a mentir nunca, y menos si se trata de una persona que el pueblo lo estaba rechazando. Bueno. Si bien Daniel Salaverry renunció, queda todavía la palabra que empeñó el señor González ante el Congreso de la República. Nos metemos de lleno en el desastre ecológico de Ventanilla y las consecuencias que la empresa Repsol tendrá que afrontar, ¿no? Hoy se iba a realizar la audiencia para
determinar o no el impedimento de salida del país para directivos de Repsol. ¿Ah? Era para las 5 de la tarde de hoy. ¿Qué dijo el Poder Judicial, Fiorella? A ver, ¿qué es lo que reportó el Poder Judicial? Se ha postergado. ¿Ah? Entonces, mañana a las 8 de la mañana, el juez Romualdo Aguedo va a emitir decisión sobre el impedimento de salida del país por 18 meses contra el gerente general de la refinería de La Pampilla, Jaime Fernández Cuesta, y los funcionarios de Repsol, Renzo Tejada, Gisela Posadas y José Reyes. Ahí estaremos, sin duda, muy atentos. Pero sobre el tema vamos a conversar con el procurador del Ministerio del Ambiente, el señor Julio César Guzmán, para ver las responsabilidades, pues, ¿no? Como procurador defiende, evidentemente, los intereses del Estado. ¿Cómo está, señor Guzmán? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Jaime. ¿Cómo estás? Solamente para precisarte el último punto que has hecho referencia en la introducción a la nota, ¿no? Sí, mañana es el pronunciamiento de la resolución del juez con respecto al impedimento de salida. Pero la defensa técnica de los investigados se han allanado al pedido del Ministerio Público. En teoría, la resolución estimará el impedimento de salida de los funcionarios. O sea de la que empresa. Es inminente, digamos. Si los directivos dicen nos allanamos, no hay nada que discutir. Entonces, lo que usted nos está diciendo, y le agradezco por eso, es que simplemente mañana se va a dar luz verde al trámite y al impedimento. Es decir, estarían ya estas personas, estos funcionarios, 18 meses sin poder salir del Perú para que respondan por este desastre. Sí, además están en la lógica porque tienen que tener este arraigo para que se produzca el esclarecimiento de los hechos. Claro, exactamente. Ahora, vamos no solo al esclarecimiento de los hechos, sino a las responsabilidades. Aquí hay un montón de daños y dañados y dañadas, ¿no? Entonces, ¿podemos, por favor, señor Guzmán, si fuera usted tan amable, de enumerar los daños y sobre todo las reparaciones que tendrá que resarcir la empresa Repsol? A ver, aquí hay que ser precisos con respecto a qué tipo de daño es el daño ambiental, ¿no? Es un daño muy particular, para comenzar, ¿ya? Es un daño que además se extiende en el tiempo. Es un daño permanente. Claro, a futuro. Es un daño que además no identifica de manera puntual a las víctimas, porque las víctimas somos todos. El ecosistema ha sido dañado. Pero puntualmente cuando hablamos desde lo nuclear, qué es lo que se ha dañado, y cuando hablamos de los ecosistemas, básicamente lo que podemos percibir, digamos, el ciudadano común, es el daño a las playas, al mar, el litoral, las aves, los recursos hidrobiológicos, ¿no? Entonces hay una serie de componentes, ¿no?, dentro de las lógicas de los ecosistemas marítimos que han sido dañados. Pero estos no son los únicos daños. Hay daños colaterales, los daños sociales, ¿no?, de la gente que se vincula al ecosistema, el pescador que sale, se echa a la mar para recoger los recursos hidrobiológicos, el señor que alquila las sombrillas en la playa a la familia que van a tomar sol a un espacio de recreativo, el señor que tiene la cevichería y que vende sus productos, ¿no?, la gente que tiene los hoteles, que alquila y que vive del comercio. O sea, hay una serie de daños colaterales que son conexos a estos ecosistemas. Exacto. Entonces, cuando hablamos de daños, tenemos que hablar de daños en su generalidad. No, claro. ¿Cómo pretender económicamente un resarcimiento de este tipo? De esa magnitud. Hay que ser muy puntual. Por supuesto, hay que diferenciar las magnitudes, ¿no? Exacto. Pero principalmente es el daño nuclear, que es el ecosistema, para que después podamos a eso adicionar los daños colaterales. Y este daño al ecosistema lo podemos diferenciar en 3 niveles, básicamente. El estético, la limpieza de las playas, roca, arena. La descontaminación del agua marítima, o sea, que cero crudo, cero petróleo en el mar. Y por último, la descontaminación del fondo marítimo. Entonces son espacios que además requieren de un nivel de especialización para proceder a la descontaminación. Y de ahí vamos a los seres vivos, a los peces, a las aves, a la fauna que ahí se ha destrozado. Para comenzar, hay fauna que no se ha destrozado, simplemente ha desaparecido. Así es, ha desaparecido. Tiene usted razón. Sobre eso hay un trabajo específico que está haciendo el CERFOR en la identificación de las aves, en aquellas que han sido rescatadas y que están siendo colocadas en
lugares específicos como el Parque de Leyendas, que es un centro de rescate finalmente, Exacto. para poder ver cómo las podemos reincorporar a su hábitat natural. Todo esto tiene un costo, que en este momento lo está asumiendo el Estado. Básicamente, cuando se desarrollen, digamos, los Perdón, mecanismos de ¿sabe usted el valoración, costo? O sea, ¿puede ensayar un la costo verdad, o es Jaime, incalculable? quiero dispensarme, no es mi especialidad. Ajá. Los biólogos y los peritos en valoración están haciendo el trabajo para generar un aproximado a la valoración. Recordemos que el daño ambiental tiene esta particularidad que es invalorable. O sea, es bien difícil. ¿Y pero quién las ciencias económicas... determina, digamos, para entender, quién determina lo que, para que se entienda en términos más simples, una suerte de tasación ambiental, ¿no? Porque hay que como darle valor y decir, usted, empresa Repsol, ha hecho este tremendo daño, ¿no? Lo que usted dice, la playa, el agua, el fondo marino, los peces, las aves, es un caos. Entonces es una destrucción y ha eliminado usted, como bien dice, ha desaparecido ese petróleo, todos estos seres vivos. ¿Quiénes se encargan de hacer esta, disculpe el término, ¿no?, tasación ambiental? A ver, yo te comento. Para el derecho le asisten ciertas ciencias. Las ciencias económicas asisten al derecho para poder establecer la graduación, la valoración del daño, ¿ya? Y las ciencias económicas tienen determinadas metodologías para generar un aproximado del valor del daño. Ya. Y hay diversas metodologías. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber cuál es el costo económico que se le ha generado, digamos, en términos económicos, a la gente que vive del comercio, lo podemos apreciar por intermedio de las municipalidades, el empadronamiento que se han hecho y los negocios, cuánto tiempo han estado cerrados. ¿Cierto? Y van a hay estar. un plus de ganancias. Y van a estar, porque ahí hay otro temita, perdóneme, justo que tiene que ver con lo social y lo gastronómico. Hay gente que ya le da miedo ir a comer ceviche, ir a comer pescado. Se está empezando a desatar un pánico, es evidente, pero para calmar a nuestra audiencia, los datos oficiales es que el 95.5% del pescado que se consume en Lima proviene de otros terminales que no son los de Ventanilla, Callao, Ancón, etc. Pero igual queda esa sensación. ¿Y ese daño cómo se mide? Por supuesto, a eso yo me refería. Claro. Que hay determinados datos que van a permitir a los especialistas en valoración económica generar un aproximado, ¿no? Por ejemplo, otro daño colateral. El pescador que diariamente se echa a la mar para sacar productos y que tiene un ingreso promedio de 150 soles o 200 soles diarios. Mientras la Capitanía de Puertas tenga cerradas, ¿no?, los terminales donde los colegas de pesca desarrollan sus actividades, hay personas que no pueden laborar, están viendo impactada su patrimonio y puede ser medible en función al ingreso promedio diario que pueden tener. Si eso lo extrapolamos al tiempo que probablemente dure, digamos, el cierre de las playas y todo, y las actividades vinculadas a esto, podemos tener un monto individualizado. Todo esto, ¿no?, todo esto va a formar parte de las pretensiones generales que el Estado peruano va a proponer ante el Poder Judicial como una demanda de indemnización civil. Independiente, Jaime, de lo del penal. proceso de investigación criminal. Claro. Que eso es otro tema. Exacto. Independiente del proceso administrativo sancionador que se le han iniciado en 4 entidades de fiscalización administrativa: Ocinermin, OEFA, DICAPI y CERF. Entonces, independiente a eso, que son las multas, y que como bien lo anunció nuestro señor ministro y la señora Premier, podrían alcanzar hasta 30.000 UITs, y digo podría porque va a ser ¿Cuánto? una suma de infracciones, 30.000 UITs. Ya. Digo, es una posibilidad y cada uno de los procesos va a ir determinando esas cantidades. ¿30.000 UITs para qué? Para... Sobre las multas, eso es, cada institución va a ir fijando la infracción que se ha cometido y en función a eso van a ir sancionando a la empresa por diversos incumplimientos. Pero eso lo ve la vía administrativa. Ya. En la vía jurisdiccional, la vía judicial... 126 millones. 137 millones por ahí. 4.200 no está la... 4.600 me parece. 4.600 subió, ya bueno. ¿Cuánto dijo usted? 137, 138 millones. ¿Y eso iría a dónde? Eso va a las instituciones que desarrollan labor de fiscalización. Esas son multas. Ya. Eso no tiene carácter... Eso es administrativo, digamos. Por supuesto, eso es puramente... No es lo civil. Lo civil es todos los daños
a la playa, a la arena, el fondo reparación marino, civil los hoteles, los restaurantes, los pescadores, los vendedores de sombría, los heladeros, todos. Sí, me parece muy bien que los diversos sectores hayan iniciado un empadronamiento porque nos van a nutrir de información para poder proponer a través de actividad probatoria seria, concreta al Poder Judicial por qué la exigencia de determinados montos indemnizatorios. Ajá. ¿Ya? Pero el gran problema que tenemos en este momento es que todavía la actividad el daño no ha sido controlado. Eso pues, o sea, todavía... Yo puedo entender... Claro, perdóneme, ¿no? Para explicarlo, porque esto hay que remarcarlo y bien, ¿no? El monto o los montos, de acuerdo al daño, se pueden medir, pero el daño sigue expandiéndose. La mancha negra sigue yendo hacia el norte, ¿no? Entonces, sí. El daño y el monto y la reparación va aumentando. Y esto no para. Mira, Jaime, hay algo muy particular sobre el daño ambiental. Más allá de que es un daño irreversible, ¿no? He escuchado por ahí algunos especialistas que dicen, bueno, se limpia y se sigue. En realidad no tienen la mínima idea de qué tipo de daño es, ¿no? Este es un daño muy particular y a eso me refería. Es un daño irreversible, pero además es dinámico. Y por eso las primeras etapas en una catástrofe ambiental es el encapsulamiento del problema. Para que no siga afectando, porque es un daño vivo, es un daño dinámico. En la medida que no se controle la mancha negra, va a seguir complicando ecosistemas porque el mar va arrastrando la mancha. Entonces, en este momento no me puedo ni siquiera atrever a lanzar una cifra indemnizatoria porque en la medida que no se controle el daño, los equipos no pueden levantar la información de campo. Ahora, se denunció un segundo derrame, que ya la verdad es sobre los 6.000 barriles oficialmente declarados como parte del derrame o que han provocado el derrame. Hay quienes dicen que son más de 6.000 barriles. Claro, que se hayan derramado 8 ya es como, Dios mío, ya es llover sobre mojado, ¿no? Pero esta esta mentira, según el capitán del buque Mare Doricum, que Repsol les mintió, ¿no? ¿Cuánto agrava la situación de la empresa Repsol? Porque ya, ahí hay dolo. Pues. Si tú mientes sobre algo tan grave, no estás actuando bien, no estás obrando bien, ¿no? ¿Cómo agrava las cosas? Yo quiero ser un poco preciso y no quiero ingresar de plano a desarrollar aspectos propios de la investigación, porque entenderás que es una investigación que tiene carácter reservado. Pero voy a comentarte lo que la Generalidad y además lo que los medios ya han anunciado. Este es un proceso que se inicia por el delito de contaminación en su tipo base, ¿ya? Pero es un tipo penal que tiene agravantes. Una de las agravantes de este delito es que la persona investigada proporciona información falsa a las autoridades administrativas que no permitan la detección del desastre o que compliquen su investigación. Pareciera, y esta debe ser una de las líneas de investigación que el Ministerio Público probablemente va a desarrollar en el transcurso de estos días, es que la empresa no está brindando la información fehaciente que deberíamos conocer todos. Eso pues. ¿No? Porque ya no es un tema comunicacional, ya no es un tema de si estamos ofreciendo la comunicación formalmente a los medios, que además está en otras dinámicas, ¿no? Que la población sepa qué es lo que está pasando, cómo se está enfrentando el problema, cuál es la inversión que la empresa está haciendo, qué lugares están controlando. Eso en el derecho se le llama agravante, ¿no? Eso agrava la situación. Agrava la pena y esta pena podría llegar hasta los 7 años. De prisión. De prisión efectiva. Claro. Para los señores que mañana usted dice es inminente, se les dicta 18 meses de impedimento de salir del país, ¿no? Sí. Y para los que resulten responsables eventualmente. Ahora, que la empresa desde el principio y con los comunicados posteriores diga no somos responsables, ¿agrava también la situación o no? Mira, es reiterativo en las empresas casi siempre, ¿no? Buscar una excusa para quebrar el factor. Lo cual no está bien, digamos, no necesariamente que lo hagan todas quiere decir que esté bien, ¿no? Está normalizado. Digamos que se ha normalizado, creo que esa es la palabra correcta. Hay que desnormalizar muchas cosas. Un comportamiento empresarial, pero que además, te lo voy a hablar desde lo profesional. Creo que en el Perú
le hemos hecho muy poco caso a la norma jurídica ambiental. Si en el Perú, seamos serios, hay que ser serios en la aplicación de la norma y en su cumplimiento, no tendríamos ni este derrame ni los que suceden en nuestra Amazonía. Porque, nuevamente, claro, se trata de normas que lo que intentan es controlar los riesgos. El derecho ambiental aparece en la historia para controlar y gestionar riesgos, porque obviamente tienen que ver con actividades altamente riesgosas. Pero si está la norma y no la cumplimos, porque me resulta aún más barato pagar las multas, y por eso resulta relevante que este primer caso se pretenda demandas indemnizatorias ejemplarizadoras, para que las empresas puedan invertir un poco más en el control de sus riesgos. Exacto, procurador. Ahora, es un daño irreparable, es verdad, y hay expertos que dicen que no va a ser posible que las cosas vuelvan necesariamente al estado anterior, ¿no? O al estado anterior de cosas, después de esta barbaridad, de este crimen ecológico que ha acontecido en Ventanilla. Tenemos que la empresa Repsol, como usted lo informa, a través de sus funcionarios, se allanan al impedimento de salir del país y dicen, no tenemos nada que discutir, nos quedamos en el Perú, no pasa nada. Pero tenemos estos antecedentes, que son de ahorita nomás. No somos responsables, sacan comunicados, no usan la palabra responsable, le mintieron al capitán del buque, y tiene esta larga lista de reparaciones que, conforme se van contabilizando día a día entre la extensión y la expansión del crudo mortal, el veneno negro, el petróleo, y entre los días que pasan y por ejemplo, los pescadores no salen a sus faenas, tenemos montos incalculables. La empresa tiene la voluntad de resarcir hasta el último centavo, porque si no, ¿qué? Le pregunto yo a usted como procurador. Si no, ¿qué? Se van, ¿no? A ver, ¿o qué? Para comenzar, en el proceso de indemnización lo que discutimos son montos pecuniarios, dinero. Y para poder avalar el pago de la reparación civil, incluso podemos ir sobre los activos de la empresa. Eso está interesante. Ahí las medidas cautelares nos van a permitir ir sobre los activos de la empresa. Yo no quisiera, y de verdad, llegar a eso. Quiero pensar que hay un mal manejo comunicacional de la empresa con respecto a las responsabilidades que han adquirido producto de este desastre ecológico. Quiero pensar que es un mal manejo, porque estoy seguro que cualquiera con dos dedos de frente puede entender que en materia ambiental la reparación del daño origina responsabilidad objetiva. Es decir, por el solo hecho de operar una actividad altamente riesgosa, si se produce un daño ambiental, lo tienen que reparar. Eso es algo elemental. No estoy hablando de las responsabilidades penales. No. Estoy hablando de la responsabilidad civil, que es objetiva. Civiles y administrativas. Entonces, por supuesto, si es que ellos no entienden eso, desde el primer momento no invierten una cantidad importante de dinero para mitigar los daños, nos vamos a enfrentar en los tribunales a algo que es inevitable. Una sentencia millonaria para la empresa, como ha ocurrido en otras partes del mundo. Y esperemos que este precedente pueda originar, ¿no?, que las demás empresas inviertan más en prevención. Justamente de eso se trata. Y que tengan planes de contingencia. Para no lamentar, ¿no? Y que tengan planes de contingencia. No solamente que tengan los planes de contingencia, sino pero que además que los ejecuten, porque puedes tener el plan de contingencia en el papel. Pero originado el hecho o el incidente desastroso, si no lo operas, si esperas 11 días para comenzar a contratar a la gente, el fenómeno catastrófico se te va de las manos, como ha pasado en este caso. Y además así lo ha anunciado el propio capitán del buque, Giacomo Pisani, ¿no?, que dice que la barrera que debería contener el derrame era insuficiente. Sí, ya viene Marilú Martens para hablar de la educación, pero una última consulta, procurador, agradeciéndole por su tiempo y por ofrecer esta información tan importante y valiosa en este momento. El periodista Christopher Acosta, el de Plata como Cancha, dirige la unidad de investigación de Latina y él confirma que Carlos Jaico, el secretario de la Presidencia de la República,
se ha reunido en privado y bajo absoluta reserva con representantes de Repsol el lunes de esta semana fuera de Palacio de Gobierno. Bueno, agrega que el presidente está molesto porque no sabía y todo lo demás. ¿Usted sabe algo de esto? No, me he enterado por las redes sociales y gracias a Dios, ¿no?, que contamos con la independencia de las procuradurías. Gracias a Dios en el sentido de que el trabajo que venimos desarrollando en colaboración exclusiva con los peritos de la Procuraduría General del Estado no se tienen que contaminar con este tipo de situaciones. Las reuniones que pueda tener, y además porque son válidas en un sistema de transacción, de conciliación, en un proceso judicial, van a ser de público conocimiento y van a ser anunciadas por mi despacho. Pero cualquier cosa que pase fuera de esto, en realidad, no debería afectar el trabajo que venimos desarrollando. Pero lo entorpece un poco, ¿no? Yo la verdad es que no veo entorpecimiento porque para mí me resulta irrelevante que algún funcionario de Palacio se reúna con los representantes de la empresa en tanto nosotros seguimos desarrollando el trabajo, claro, preparando la demanda y todo lo demás. Pero es extraño, digamos. Resulta extraño, oscuro, fuera de Palacio, ¿no? Sin agenda. Pero en fin, gracias, procurador, por este tiempo, por esta entrevista. Ha sido, la verdad, muy interesante poder escuchar información tan útil sobre este desastre ecológico. Que tenga usted muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Gracias. Ya tendrá que aclarar esto el señor Jaico, ¿no? Es que, no sé, los secretarios del presidente Castillo, francamente, ¿no? Bueno, Bruno Pacheco el primero, ahora el señor Jaico, dará sus explicaciones. Esperemos que las dé. ¿Por qué se tiene que reunir, de acuerdo a la información de Acosta, por qué se tiene que reunir fuera de Palacio, sin decirle al presidente, con funcionarios de Repsol en un momento tan delicado como este? Y mire lo que acaba de decir el procurador, ¿no? Con peritos de la Procuraduría General del Estado, dirigida por Soria. ¿Se acuerdan que estaba pendiente, querían cortarle la cabeza a Soria desde el Poder Ejecutivo? Ya, bueno. Vamos a hacer la pausa y, como les dije ya, vamos a regresar con Marilu Martans, directora País de CARE Perú, ha sido ministra de Educación. Se acaba de publicar el decreto para el regreso a las clases y también las pretensiones contrarreformistas de la Comisión de Educación, dirigida por Esdras Medina, de Renovación Popular y representante en el Congreso de Con mis hijos no te metas, porque nada está